Bueno, entonces vamos a acabarlas. Bueno, las citocinas proinflamatorias, esas participan en la inmunidad innata. Y ahí están, por ejemplo, la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral. Por ejemplo, la interleucina 1 induce la síntesis de reactantes de fase aguda y es producida por monocitos y macrófagos. La interleucina 6 también induce la síntesis de reactantes de fase aguda y además también participa en algunos regulación de la respuesta inmune adaptativa al estimular la secreción de inmunoglobulinas. Y luego tenemos al factor de necrosis tumoral, que es el responsable del shock endotóxico e induce la expresión de moléculas de adhesión, con lo que hay un mayor reclutamiento celular. También es producido por monocitos y macrófagos y por los linfocitos T. Y luego también están aquí las citocinas inmunosupresoras. ¿Cómo son la interleucina 10, la 19, la 20, la 22? Que precisamente eso tratan de regular la respuesta inmunológica, van a inhibir la secreción de citocinas y de otros mediadores inflamatorios, también inhiben la expresión de las moléculas tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y las moléculas de adhesión en los monocitos. Van a estimular a los linfocitos B y van a inducir también la síntesis de inmunoglobulinas. Igual que las otras, es producida por monocitos y macrófagos, pero también por linfocitos, los B y los T. ¿Y saben qué son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué son? Son las que, bueno, se unen a los receptores de membrana de las células propias y como estas secretan el complejo de histocompatibilidad, lo reconocen los linfocitos T y así ya pues pasan a resultar a ser utilidad. Más o menos. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son las moléculas, no, no reconoce nada. Son las moléculas encargadas de presentar los péptidos a las células linfocitarias. Entonces, finalmente se van a expresar como receptores constitutivos de las membranas celulares, pero presentan los péptidos a los linfocitos. No reconoce nada, presentan péptidos. Quien determina qué es propio o extraño es el linfocito a través del tipo de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que está expresando la célula. ¿Sí quedó claro? Bueno, luego tenemos la interleucina 12, que es el inductor de la diferenciación hacia Th1, pero también estimula la actividad citotóxica del linfocito T y del natural killer, producido por monocitos y macrófagos. Luego tenemos la interleucina 18 y la 23, que estimula la actividad citotóxica también de los linfocitos T, CD8 y de los natural killer. Vamos a tener a los interferones, alfa y beta, los interferones tipo 1, que tienen un efecto antiproliferativo e inmunomodulador. O sea que sobre todo intervienen en mecanismos antivirales. Y además también tienen efectos antitumorales, producidos igual por monocitos, aunque también por fibroblastos, pero la principal célula que los expresa es la célula infectada. ¿Dudas de las proinflamatorias? ¿Qué son los reactantes de fase aguda? Los reactantes de fase aguda.
La albúmina es una proteína plasmática, las globulinas, las enzimas son proteínas. Y así le puedo seguir. O sea que la interleucina 1 es un reactante de fase aguda. Pues no. ¿Qué es un reactante de fase aguda? ¿Qué es? Bueno, es que no sé si lo tengo muy claro, pero según yo se refiere como un poco a, bueno, como consecuencia obtenemos una inflamación, pero es cuando se tiene como una respuesta, cuando hay alguna infección o hay daño tisular o, sí, pues eso, más que nada, y ocurre como un desbalance en la hemostasia, o sea, pero todo aunado a una infección. No, no exactamente. Se producen obviamente en un contexto inflamatorio, porque estamos hablando de eso. Pero la definición no es propiamente esa. Son proteínas que se producen, casi todas son hepáticas, secundaria a la estimulación de las citocinas proinflamatorias. Es eso, no se producen por daño celular. Eso no es un reactante de fase aguda. Se producen como respuesta secundaria a el ambiente molecular inflamatorio que hay. El fibrinógeno sí es un ejemplo, pero pues hay muchos otros. Y la gran mayoría de ellos son de síntesis hepáticos, pero también, por ejemplo, las plaquetas son un reactante de fase aguda. Se elevan en condiciones inflamatorias. También la proteína se reactiva. Hay muchos. ¿Y no que no tenían dudas? No, muchachos. Bueno, ahora vamos a ver las citocinas que están involucradas en las respuestas inmunes adquiridas. Tenemos a la interleucina 2, que media la proliferación de los linfocitos T, B y natural killer, así como también la activación de los natural killer, son producidos por los linfocitos T. Luego tenemos la interleucina 4, que promueve la diferenciación hacia la subpoblación Th2 y el cambio de isotipo hacia la inmunoglobulina E. Tenemos a los linfocitos Th2 y, bueno, que es producida por los linfocitos Th2 y los mastocitos. Luego tenemos a la interleucina 5, que ya había hablado de ella. Está involucrada en la activación y la generación de eosinófilos. También es producida por la subpoblación Th2. Tenemos al factor de crecimiento transformante beta, que esta también es una citocina inmunoreguladora que inhibe la proliferación linfocitaria tanto de T como de B, pero también promueve el cambio de isotipo de la inmunoglobulina A e inhibe a los macrófagos. Es producida por linfocitos T, macrófagos y algunas otras células. Y luego tenemos el interferón gamma, que esta va a activar los macrófagos a diferencia de los otros. Aumenta la expresión de las moléculas tipo 1 y moléculas tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y por lo tanto se incrementa la presentación antigénica. Está involucrado sobre todo en las respuestas celulares, por eso son producidas por todas las células involucradas en la respuesta celular, como son los linfocitos Th1, los CD8 y los natural killer. ¿Dudas de las citocinas de la inmunidad adquirida? ¿Qué son los Th2 y Th1?
Ah, isotipos sí deben de saber, ¿no? Eso no tiene nada que ver específicamente con inmuno. Seguramente lo vieron en fisio. ¿Pero alguien sabe qué son los linfocitos TH2 y TH1? Los TH1, según yo, secretan interferón ¿Pero qué y son? los... No, ¿qué son? Ok, ok. Pues linfocitos ¿Qué? T cooperadores. TSD4 son subpoblaciones de linfocitos TSD4. Y hay más. Una de ellas son los TH1, TH2, TH17, TH reguladores, los foliculares. Y se siguen agregando subpoblaciones. Lo que caracteriza a las subpoblaciones pues es donde actúan y el patrón de citocinas que genera. ¿Alguien sabe con qué se refiere a un isotipo? Eso sí lo deben de saber, lo debieron de haber visto en fisio, porque no solamente hay isotipos de inmunoglobulinas, o en genética también. Ajá, son, aunque eso ahí vas a sacarlo de Google, pero eso qué quiere decir. Es una variante, es un tipo de inmunoglobulinas el isotipo. Los isotipos son variantes de algo. Por eso les digo, no solamente hay isotipos de inmunoglobulinas, hay isotipos de muchas cosas. Bueno, luego vamos a tener a los factores de crecimiento hematopoyético. Tenemos la interleucina 3, que ya se las había mencionado, es una citocina multicolonia. Actúa en muchas de las líneas celulares y va a incrementar la hematopoiesis en situaciones de estrés. Es producida por linfocitos T activados. Luego tenemos a la interleucina 5, que ya se las he dicho mucho. Promueve la diferenciación, proliferación y activación de los eosinófilos. Es producida por los linfocitos Th2. Luego tenemos la interleucina 7, que está involucrada en la maduración de los linfos, tanto T como B, producida en la médula ósea. La interleucina 9, esa interviene en la proliferación de las colonias eritroides y de los linfos T. También es producida por los linfocitos T activados. La interleucina 11 está involucrada en los procesos de megacariopoiesis. Perdón, es producida por los fibroblastos. Y luego tenemos a los factores de crecimiento, el de granulocitos macrófagos, el de granulocitos y el de macrófagos o monocitos, que pues obviamente hacen eso, ¿no? Promueven el desarrollo y la diferenciación de las líneas granulocíticas y monocíticas. Todos estos pues tienen que ver con el desarrollo y diferenciación de los elementos formes de la sangre. Ahora, todas estas situaciones que acabamos de ver, obviamente se las tienen que aprender de memoria, cual si fueran las tablas de multiplicar, así que no sé qué vayan a hacer, pero se las tienen que aprender, porque las vamos a estar mencionando en todo el curso y en toda su vida, muchas de ellas las van a seguir oyendo. No son todas, son las más relevantes. Si buscan ahí en los libros de Inmuno, pues van a ver unas largas listas de todas las citocinas que hay. Entonces hay que estudiarlas, no sé cuándo se las voy a preguntar, pero se las voy a preguntar. Bueno, todas estas citocinas actúan, ya vimos, a través de los receptores. ¿Y qué características tienen los receptores de las citocinas? Bueno, son proteínas transmembrana altamente específicos, ya habíamos hablado de la especificidad de las citocinas.
tienen una especificidad de especie. Esto quiere decir que no se comparten entre las diferentes especies. El número de receptores varía dependiendo de la citosina y también dependiendo de la célula y el estado de la activación de la célula. Puede variar entre 100 a 1000 receptores por célula. Lo que sí es que no es necesario que haya una saturación de los receptores para que se pueda dar la actividad biológica de la citosina. Sí, se puede unir a un pequeño número de receptores para que esto se presente. Sucede lo mismo que con la estructura molecular de las citosinas. Vamos a tener sus receptores en base a esa compatibilidad con la estructura molecular de la misma. Entonces vamos a tener a los receptores de las citosinas tipo 1, vamos a tener a los receptores de las citosinas tipo 2, vamos a tener a los receptores del factor de necrosis tumoral, al receptor de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que comparte exactamente la misma característica, tiene dominios de tipo inmunoglobulina. Y están los receptores de 7 hélice alfa transmembrana, que estos son los receptores de las quimiosinas. Entonces, la compatibilidad pues es muy fácil. Los receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas, pues ahí van a actuar las inmunoglobulinas que tienen una actividad, una estructura molecular pues similar. Luego tenemos a los receptores de citocinas clase 1 que van a unir pues a las citocinas clase 1, que son básicamente los factores de crecimiento hematopoyético. Luego tenemos a las citocinas clase 2 que se unen principalmente los interferones y las citocinas inmunosupresoras. Luego tenemos el factor de necrosis tumoral, pues que obviamente se van a unir los factores de necrosis tumoral, pero también se unen algunos otros ligandos importantes para la diferenciación inmunitaria, como es el ligando CD40 o el ligando FAS, que está involucrado en las rutas de la apoptosis. Y finalmente tenemos el receptor de las quimiosinas, que une pues quimiosinas. Entonces los receptores tipo 1 están casi siempre en forma de dímero. Tienen 2 subunidades extracelulares y en la parte más externa o en el dominio más externo van a contener unos residuos de cisteína que los caracteriza. Cuando se une la citosina, esto se dimeriza y actúa provocando o ocasionando que las células acopladas y que son de segundos mensajeros empiecen una cascada de señalización intracelular y acaba con la activación de factores de transcripción a nivel nuclear. Entonces, pues aquí están todos los factores de crecimiento hematopoyéticos o un gran número de ellos. Y luego tenemos a los receptores tipo 2 que son muy similares. La diferencia es en los residuos de cisteína que tienen. Estos los van a tener en los 2 dominios extracelulares que tienen, igual están en forma de dímero, igual se van a polimerizar y aquí tenemos, si ustedes se fijan, los interferones y las citocinas inmunosupresoras. Luego está el factor de necrosis tumoral. Este es uno de los receptores más grandes, tiene 4 dominios extracelulares, todos tienen residuos de cisteína. Este es un monómero, pero casi siempre el receptor está en forma de trímero, o sea que voy a tener 3 de estos. Y eso hace que también sea tan potente la unión de la citosina y que desencadene tantos efectos a nivel intracelular. Se unen los factores de necrosis tumoral, se unen algunos otros ligandos que tienen que ver con la activación y la diferenciación de los linfocitos y algunos otros, por ejemplo, como el ligando FAS, que está involucrado en los mecanismos apoptóticos. Y algunos otros factores de crecimiento. Y finalmente está el de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esta va a tener 3 dominios extracelulares de tipo inmunoglobulina, que son estos. Y aquí básicamente vamos a tener la interleucina 1, la interleucina 18, el factor de crecimiento de macrófagos monocitos y el c-KIT. ¿Se acuerdan qué es el c-KIT?
Ese sí se los había dicho yo ya antes. Que es bueno, unos receptores que estaban en la célula madre hematopoyética y era como un marcador de indiferenciación de ella. Y conforme va madurando y se va diferenciando, se va perdiendo el c-KIT. Sí, pero ¿qué une? No, ¿cómo va a unir una célula madre con otra? Yo les dije que unía. Que une el c-KIT. ¿Y qué es el SCF? Es el factor de las células madres, ¿no? El factor de la célula madre. Muchachos, déjenles digo una cosa. Necesitan estudiar. Estar googleando aquí lo que se supone que ya deben de saber no los va a llevar a ningún lado. Necesitan estudiar e ir dominando los temas que ya hemos visto. Esto no es ni siquiera ni remotamente complicado con lo que se les espera. Y se nota que no saben porque no me contestan inmediatamente. Necesitan estudiar. Y más de cosas que ya les he dicho, como esto. Bueno, este es el receptor, otro. Y luego al final tenemos el receptor de las quimiosinas. El receptor de las quimiosinas es uno de los más grandes o que atraviesa más veces la membrana, que tiene más dominios extracelulares y más dominios intracelulares. Y esto es por una característica de las quimiosinas que ya veremos. Ahora, los receptores pueden estar unidos a membrana o podemos tener una forma soluble del receptor en donde se escinde proteolíticamente la región donde se une la citosina y pues va a tener exactamente la misma afinidad que el receptor unido a membrana. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para regular la función de las citocinas. Es una forma de antagonizarla porque en el momento en que la forma soluble del receptor se una a la citosina, pues no se va a unir al receptor de membrana y con eso disminuimos el efecto de las citocinas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a empezar a ver un poquitito más a detalle, no mucho, las principales citocinas, sobre todo los que son las proinflamatorias. Uno es el factor de necrosis tumoral. Si se fijan, aquí está el receptor del factor de necrosis tumoral. Como les mencionaba, se encuentra en forma de trímero. Tenemos ahí las 3 unidades. Y pues aquí están algunos de los proteínas acopladoras. Finalmente, si ustedes se fijan, van a tener efectos a nivel nuclear, ya sea de proliferación, diferenciación o apoptosis o antiapoptóticas, dependiendo en la célula que se active y el mecanismo por el que se active. Bueno, es el principal mediador de la respuesta inflamatoria aguda, sobre todo frente a organismos gram negativos, aunque también se le ven algunas otras infecciones. Los efectos en general tienden a ser estimuladores o inmunoestimuladores, aunque también tiene algunos otros efectos inmunosupresores. Dentro de los efectos inmunoestimuladores vamos a tener la activación de las células presentadoras de antígeno
y esto lo logra al incrementar la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. También incrementa las moléculas de adhesión y esto trae como consecuencia que haya un mayor reclutamiento celular. Activa el endotelio, activa los neutrófilos y libera, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno y algunos otros mediadores inflamatorios como son los leucotrienos. Induce también en las células de la inmunidad innata, macrófagos y neutrófilos, la producción de citocinas proinflamatorias, entre ellas la interleucina 1 y la interleucina 6, que son los responsables de la fiebre y de la liberación de los reactantes de fase aguda. Pero también, asimismo, tiene mecanismos reguladores, como lo son que en los linfocitos estimula la síntesis de citocinas inhibidoras, como son la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta. También en las células dendríticas provoca defectos en la coestimulación. Pues va a provocar linfopenia al incrementar los fenómenos apoptóticos y se ha visto que también interfiere con las vías de señalización en la presentación antigénica hacia los linfocitos T. ¿Dudas del factor de necrosis? ¿No? Luego tenemos a la interleucina 1, que esta es producida por los macrófagos, sí, pero no es tan importante. Básicamente quien produce la fiebre es esta. Es producida por los macrófagos activados y tiene efectos similares al factor de necrosis tumoral. Media la respuesta inflamatoria contra infecciones o otros estímulos inflamatorios. Y a bajas concentraciones es un mediador local, pero a altas concentraciones pasa a nivel de circulación y pues tiene efectos sistémicos. Los efectos que va a provocar la interleucina 1 pues actúa en el hígado. Les digo, la mayoría de los reactantes de fase aguda son de síntesis hepático, como es la misma albúmina, la alfa-1 antitripsina, fibrinógeno, aptaglobina, proteína C reactiva, complemento, plaquetas, dímero D y no sé, hay muchos, BCG, procalcitonina. También va a actuar en el cerebro y con la liberación de prostaglandinas provoca la fiebre y la anorexia. Actúa en el mastocito, lo activa e induce la liberación de la histamina. También actúa en las células epiteliales e induce la producción de colágenas tipo 4 que van a mediar parte del reclutamiento celular y también activa las células endoteliales. La interleucina 6 es el que falta, digamos, de las principales citocinas proinflamatorias. Esta tiene actividad tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa. Es sintetizada, ya vimos, principalmente por macrófagos, aunque también por células endoteliales. Y en la inmunidad innata va a estimular la síntesis de reactantes de fase aguda. Pero en la inmunidad adaptativa va a estimular el crecimiento de los linfocitos B que ya comenzaron la diferenciación hacia productores de anticuerpos, o sea, hacia células plasmáticas. Se ha visto que en ciertas situaciones neoplásicas también puede actuar como un factor de crecimiento para inducir la proliferación y el crecimiento de las células plasmáticas. ¿Qué efectos tiene? Pues ya vimos a nivel hepático. La producción de reactantes de fase aguda también actúa en el cerebro e induce fiebre y anorexia. También activa los mastocitos e induce la liberación de histamina, pero también está involucrada con el aumento de la hematopoiesis y la producción de inmunoglobulinas. ¿Dudas de la interleucina 6 o 1? Son muy similares los efectos que tienen. Junto con el factor de necrosis tumoral, pues provocan toda la respuesta inflamatoria.
¿no? Luego tenemos la interleucina 10, que es una inmunosupresora. Es un inhibidor de macrófagos activados. Inhibe también la producción de interleucina 12 y de factor de necrosis tumoral. Inhibe la expresión de moléculas coestimuladoras y de las moléculas tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en macrófagos y por consiguiente inhibe o disminuye la presentación antigénica. Entonces es un regulador de la respuesta inmunológica. Y luego tenemos otro que tiene actividades en infecciones intracelulares, sobre todo las relacionadas con infecciones virales. Es producido básicamente por las células infectadas en una mayor cantidad, aunque también lo pueden producir los linfocitos y algunos otros leucos y los fibroblastos. Estos son los interferones tipo 1, el alfa y el beta, que en general lo que hacen es inhibir la replicación viral, inducen la expresión de moléculas tipo 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y también pueden activar a las células natural killer. Lo que hacen en general los interferones de forma muy general. Entra el virus, infecta una célula, se hace un procesamiento intercelular del antígeno, se une a algunos de los receptores de la inmunidad innata que tiene esa célula. Y entonces eso va a provocar que cuando se activan estos receptores comience la producción de interferones por el núcleo de esa célula infectada. Esa célula infectada libera interferones que unos van a ir a activar a las células natural killer, que van a ir a destruir específicamente a las células infectadas, y otros van a actuar sobre las células para provocar, sobre todo las células inmunitarias, para provocar que se sinteticen más interferones o algunas citocinas proinflamatorias para ayudar a la eliminación de la infección. Y pues tenemos los interferones tipo 1. Recuerden, el mayor productor de interferones es la célula infectada y pues va a tener varias funciones, tanto en las células inmaduras, las células dendríticas inmaduras, estimula la producción de interleucina 12, activa la migración y la activación de las células. En los macrófagos nos ayuda a la generación de proteínas intracelulares. Activa la respuesta celular, produce más o induce mayor producción de interferones. Luego tenemos que en las células epiteliales desencadena mecanismos de inhibición de la evasión bacteriana y finalmente puede llegar a actuar en las células inflamatorias para tratar de regular la respuesta inflamatoria, ¿sí? Aparte de tratar de eliminar las células, de eliminar las infecciones intracelulares, también trata de regular la célula, la respuesta inflamatoria. ¿Qué otra célula? ¿A los interferones? Depende de los interferones. Realmente son macrófagos, leucos, fibroblastos y la célula infectada. Ahora, la interleucina 4, esa se produce o es más bien es el principal estímulo para la síntesis de inmunoglobulina E y el desarrollo de la subpoblación Th2. Y la vamos a encontrar sobre todo en respuestas alérgicas y antiparasitarias. Es una respuesta Th2 que ya veremos. Interleucina 5, esta se las he mencionado mucho. Activador y estimulador del crecimiento y diferenciación de los eosinófilos. Si no hay interleucina 5, no va a haber eosinófilos y están involucrados en las fases tardías de la hipersensibilidad inmediata. ¿Dudas de las citocinas?
Ahora vamos a ver a las quimiosinas. Las quimiosinas son las citocinas que van a reclutar células inflamatorias. Y ese reclutamiento pues se da por el mecanismo de extravasación y de apéresis de los leucocitos, con sus diferentes etapas, rodamiento, paro y adhesión y luego la extravasación. Finalmente, este reclutamiento o esta extravasación leucocitaria se da gracias a un gradiente y a una mayor expresión de moléculas de adhesión tanto en el endotelio, en la matriz extracelular y en los mismos leucocitos, que es lo que van a llevar a las células al sitio donde necesitan ir. ¿Y quién induce la expresión de estas moléculas de adhesión? Pues las quimiosinas. Entonces son las citocinas que tienen actividad quimiotáctica, son polipéptidos de bajo peso molecular, están estructural y funcionalmente relacionados y van a tener sitios de unión a los glucosaminoglicanos y van a tener un extremo que se va a unir heparinoides. Las quimiosinas son aproximadamente unas 40 proteínas en la que todos sus miembros están asociados genéticamente. Y tienen dos propiedades básicas. Una es que no son especie específica, o sea que otros animales también tienen ese mismo tipo de quimiosinas. Y dos, que son promiscuas en el uso de los receptores. No son como el resto de las citocinas que hemos estado hablando, donde hay una especificidad tan alta por el receptor que hace que a bajas concentraciones tengan efecto. Estas no. Varias quimiosinas pueden usar el mismo receptor y ahí porque tantos dominios extracelulares intracitoplasmáticos del receptor de las quimiosinas. Según el número, estructuralmente los podemos dividir en 4 grupos, dependiendo del número y la situación de los residuos de cisteína que hay. Puede ser que solamente tenga un solo residuo, que tenga 2 residuos, que tenga un residuo separado por un aminoácido o que tenga un residuo separado por 3 aminoácidos. Y dentro de esos grupos estructurales, pues vamos a tener una gran variedad de quimiosinas. Y de hecho, estos están en su nombre. Ahorita lo vamos a ver. En base a estos criterios estructurales y la localización cromosómica de la quimiosina, se han dividido en 2 subfamilias. Las quimiosina alfa, que están codificadas en el cromosoma 4 y actúan principalmente sobre los neutrófilos, y las quimiosina beta, que están codificadas en el cromosoma 17 y que actúan principalmente sobre los monocitos. Y entonces tenemos la nomenclatura de las quimiosinas. Si ustedes se fijan, está dada en base a la estructura molecular de la misma. Este es el receptor en el que se unen. Y si ustedes se fijan, el mismo receptor une diferentes tipos de quimiosinas. He ahí lo que se llama promiscuidad del receptor. También, bueno, están las alfa, ahí están las beta. Faltan unas cuantas. Entonces, siempre que ustedes vean en algún libro que hay alguna molécula bajo esta nomenclatura, tengan por seguro que es una quimiosina. Ahora, conforme fueron descubiertas, les fueron dando nombres. Y luego descubrieron pues que eran quimiosinas y pues ya las pasaron a esta nomenclatura internacional, pero pues muchas todavía se les sigue conociendo con el nombre con el cual se descubrieron inicialmente. Incluso vean, aquí está la interleucina 8, que es una quimiosina, pero se descubre primero y pues se le da el nombre de interleucina 8 y luego ya ven que forma parte de este grupo específico de citocinas. Y así, aquí ven, por ejemplo, los receptores que tiene y todas las citocinas que se pueden unir a él. Entonces, no es un receptor para una citocina, hay una gran variedad de receptores que pueden unir citocinas, quimiosinas específicamente. Hay algunas que están involucradas en ciertas patologías o, por ejemplo, en procesos neoplásicos, en VIH, de hecho, una de estas citocinas
Es un receptor de quimiosinas. El receptor de la quimiosina es un receptor para que pueda entrar el VIH a la célula. No sé si tengan dudas. ¿No? Bueno, entonces 10 minutos, chicos, y vamos a empezar con la inmunidad innata. Bueno, vamos a empezar con la inmunidad innata. Vamos a ver las características generales. Bueno, la inmunidad innata, pues ya hemos visto eso. Es un bloqueo rápido para los microorganismos que entran o para los agentes extraños que entran. Su función, pues, es impedir el avance microbiano, contener la infección, eliminar la infección si es que hay alguna, pero también participa en la activación de la respuesta inmune adaptativa. Y lo hace a través de varios mecanismos. Va a mandar señales que estimulen la diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B al hacer la presentación antigénica. Hacen pues les dicen a los linfocitos que ahí está el antígeno. También activan a los linfocitos y secretan citocinas que son necesarias para la diferenciación y la activación de los linfocitos. Entonces son finalmente los que van a iniciar la respuesta inmune adaptativa. Si no hay representación antigénica, los linfocitos T y los linfocitos B ni por enterado se van a dar de que hay alguna infección. Y una vez que se generó la respuesta inmune adaptativa, los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa incluyen a las células de la inmunidad innata o los mecanismos de la inmunidad innata para tener un mayor efecto. Entonces, por lo tanto, pues van a potenciar la respuesta inmune adaptativa. Dentro de las diferentes características que tiene la inmunidad innata, vamos a tener que sus principales reacciones son dos: el proceso inflamatorio y la defensa antiviral. La inflamación se da gracias a la activación leucocitaria y a la presencia de proteínas plasmáticas, como lo es todo el sistema de complemento. El reclutamiento de células pues trae por consecuencia activación celular y una mayor producción de citocinas que participan en la respuesta inflamatoria. Y luego tenemos la defensa antiviral. La defensa antiviral está dada básicamente por los linfocitos natural killer, que van a provocar una citotoxicidad en las células infectadas, y la producción de interferones tipo 1, que ya vimos cómo actúan los interferones. Otra de las características de la inmunidad innata es que no genera memoria. La inmunidad innata le da exactamente igual si el antígeno o el microorganismo entró una vez que si es la 10ª vez que está en contacto con él. Va a responder exactamente igual, no lo va a reconocer como de forma específica, ¿ok? Por eso también le llaman respuesta inespecífica. Ahora,
¿cómo hace el sistema inmunitario innato para reconocer a los microorganismos patógenos si no tiene memoria y si no existe esta especificidad que sí tiene la respuesta inmune adaptativa? Bueno, pues va a reconocer estructuras que se encuentran en varios tipos de microorganismos y que muchas de ellas forman parte de la estructura básica de la membrana plasmática del microorganismo. Estas son secuencias repetitivas, pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser glucopéptidos. Bueno, a todas esas partes que reconoce o a esas moléculas que reconoce el sistema innato se le llaman patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Eso es lo que detecta la inmunidad innata, que lo van a encontrar abreviado como PAM. Bueno, estos patrones moleculares son compartidos por varios tipos de microorganismos, independientemente del tipo. Todo aquello que esté expresando este patrón molecular asociado a microorganismos patógenos, las células inmunitarias van a ser capaces de reconocerlo. No importa si es un estreptococo, si es un estafilococo, si es una pseudomonas, si es una cinetobacter, da exactamente igual mientras estén expresando los PAM. Ahora, también pueden llegar a reconocer, o más bien no pueden, reconocen otras estructuras moleculares que no están expresados en microorganismos, sino que son consecuencia del daño celular en el huésped. Y a eso se les llaman patrones moleculares asociados a lesión. ¿Para qué sirve que reconozcan los DAM? Bueno, pues para iniciar los mecanismos de reparación tisular una vez que se concluye el proceso inflamatorio. Una cosa importante también, ¿cómo es que le hace el sistema inmune para poder diferenciar los que son los microorganismos saprófitos o los que forman parte de la microbiota o que no son virulentos? ¿Qué diferencia a un microorganismo virulento de un no virulento? Bueno, se ha visto que aquellos microorganismos que tienen una alta virulencia también generan DAM. ¿Ok? Esa forma se ha visto asociada para que las células de la inmunidad innata sean capaces de reconocer a ese microorganismo patógeno y no se monte una respuesta para todo, porque esas cepas también no virulentas pues también están expresando PAM. Y teóricamente hablando, la inmunidad innata también los reconocería y los debería de atacar. Pero ellos no generan DAM, ¿sí? No generan daño tisular. Ahora, estos dos, tanto los PAM como los DAM, son reconocidos gracias a receptores. Y a esos receptores que tiene la inmunidad innata se les llaman receptores de reconocimiento de patrón, que reconocen PAM y que reconocen DAM. ¿Alguna duda, pregunta de esto? ¿No? ¿Quedó claro? Doctora, sí tengo una cosa rápida. Ujú. Con el DAMP, entonces el antígeno o el microorganismo daña al huésped y por medio de esa lesión ya se suelta el tipo, bueno, la respuesta que se necesita dar. No exactamente. El daño tisular o la expresión de DAM, los DAM son estructuras de las células que se producen en respuesta a daño, ya sea necrosis, isquemia o daño, o también pueden ser estructuras moleculares o organelos, o más bien proteínas intracelulares que de forma habitual no son expresadas en la matriz extracelular, en la membrana extracelular, y por lo tanto las células no tienen acceso a ellas. Cuando se dañan las células, estas proteínas salen y entonces son reconocidas por las células de la inmunidad innata, donde reconocen un daño celular. Entonces, por eso
se ha visto que la célula innata, para que monte una respuesta inmunitaria, reconoce los dos, o sea, reconoce los patrones asociados a patógenos que está expresando el microorganismo, pero también está reconociendo el daño tisular que este está provocando. No sé si quedó claro. Ok, bueno. Entonces, todos, la respuesta de los macrófagos o de los neutrófilos o de estas células de la inmunidad innata no es clonal a diferencia de la inmunidad adquirida. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando un macrófago reconoce a través de los PAM una bacteria, lo fagocita y lo va a tratar de eliminar. Pero eso no trae como consecuencia una selección clonal y una expansión y una división para que se generen más macrófagos. Van a llegar más macrófagos al sitio, pero va a ser por migración de células directamente de sangre periférica y que produjo la médula ósea. Ahí es así como se va a dar el reclutamiento celular. No porque se generó una expansión clonal y que luego se van a generar copias idénticas como sucede con los linfos. Aquí no. Es un reclutamiento celular. Ahora, todas las células de la inmunidad innata en todas las personas expresan exactamente los mismos tipos de receptores. No hay especificidad en el receptor, no hay esta especificidad que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, ni hay esta especificidad que tiene el BCR o el TCR. Todos los receptores de la inmunidad innata, todos tenemos exactamente los mismos tipos de receptores. Esta es quizá una de sus características más importantes. Las células de la inmunidad innata o los mecanismos de inmunidad innata no generan respuestas directas contra el huésped. Pueden llegar a generar daño en el huésped, sí, daño tisular y daño extenso muy grave, pero no lo hacen a propósito. No lo hacen de forma intencionada, lo hacen como un evento secundario queriendo eliminar al microorganismo patógeno, pero no van directamente a atacar no sé, al tejido hepático, no lo hacen. ¿Ok? Lo hacen respondiendo a un estímulo o como un evento adverso o como un daño colateral, pero no de forma directa. A diferencia de la inmunidad adquirida, que sí se puede generar una respuesta directa contra alguna molécula del huésped. Y luego tenemos a las células de la inmunidad innata, que esas ya se las he mencionado mucho. Son básicamente los fagocitos, que son macrófagos, monocitos y neutrófilos, las células natural killer, que están involucradas en las respuestas intracelulares y también células epiteliales y endoteliales. Sí, esto ya se los había mencionado. Cuando vimos las características de la inmunidad adaptativa, les dije por qué se generaban las respuestas autoinmunes. ¿Por qué se generan las respuestas autoinmunes? Doctora, la verdad no sé si, a lo mejor estoy adivinando porque ahorita me perdí un tantito de la clase. De hecho, les dije a mis compañeros, creo que es porque llega el mismo linfocito, ataca al cuerpo, provoca daño tisular por los receptores, ¿no? No. Los ve como si fueran antígenos. ¿Por qué? Yo ya les había dicho por qué se presentaba, no en esta clase. Exactamente, porque hay fallo en la tolerancia inmunológica. Efectivamente, es por eso. Cuando vimos las características de la inmunidad adquirida, en las primeras clases, les mencioné cuál era el mecanismo que generaba los fenómenos autoinmunes. Y es esa, se pierde la tolerancia central. Bueno, ¿alguna duda de las características de la inmunidad innata?
¿no? Bueno, entonces la inmunidad innata la conforman desde las barreras físicas, químicas, incluso las biológicas, que es la microbiota normal, que van a impedir que entren los agentes patógenos. Ya una vez que el agente patógeno burla las barreras físicas y puede llegar a entrar, pues entonces vamos a tener a los fagocitos, que son los macrófagos, y que una vez que reconocen al patógeno, lo que van a hacer es activarse los macrófagos y liberar sustancias antimicrobianas que pueden llegar a eliminar a los agentes. Pero también van a liberar citocinas y quimiosinas que van a provocar inflamación con un mayor reclutamiento y activación de las células, así como la activación del complemento para seguir eliminando patógenos. Y también van a provocar los efectos sistémicos que tienen las citocinas proinflamatorias, la anorexia, la fiebre, el ataque al estado general. Pero recuerden ustedes que son las células que finalmente presentan los antígenos. Entonces, una vez que se presentan los antígenos, activan las respuestas inmunitarias adaptativas para la generación ya sea de una respuesta humoral, como son los anticuerpos, o de una respuesta celular, como son los linfocitos T. Por otro lado, si la infección fuera intracelular, quien se encargaría en un primer momento de la eliminación serían las células natural killer al provocar la muerte de la célula infectada. Eso es de forma muy general cómo se comporta la inmunidad innata. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Ahorita les voy a pasar el link de un video, nada más que no me lo encuentro, donde les explican cuáles son las primeras componentes de la inmunidad innata, que son las barreras físicas. Y dura como 15 minutos, si mal no recuerdo. Después de que lo vean, lo vamos a comentar. Lo explica muy bien, ponen atención, hacen su resumencito, sus apuntes. Nada más ahorita les paso el link. Hola, soy Rafael Silvera, profesor del departamento. Ese es el link del video, son las 5:20. 5:40 regresamos para comentar el video, véanlo. Está muy bien explicado lo que son las barreras naturales, las barreras físicas, químicas e incluso las biológicas. ¿Ya terminaron? Bueno, ¿quién me comenta que vio en el video? ¿Qué información rescató del video? A ver, Rebeca. Pues me quedó más claro, por ejemplo, de las barreras mecánicas, químicas y microbiológicas, por ejemplo, la de la piel, que podemos encontrar las tres y que puede ser como diferentes formas, por ejemplo, puede ser el aire, que hay como es la mecánica, una química puede ser los ácidos grasos que encontramos en la piel, o y la microbiológica que puede ser la microbiota o pues la flora. Y ya pues dependiendo de, digamos, la parte en la que podemos encontrar bueno, sí, la parte más o menos, como explicó, los pulmones, el intestino y, por ejemplo, ojos, nariz y algo así.
ya podemos encontrar otros tipos de barrera, tanto de las tres que les digo que es mecánica, química y biológica. Pueden ser desde enzimas, proteínas o mismas secreciones de el órgano, pues. Ok, pues sí, básicamente esas son las barreras físicas. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Qué más? Por ejemplo, del sistema digestivo que mencionó. Sí que yo digo, de lo del sistema digestivo. A ver. Nos dijo que en el sistema digestivo podemos encontrar diferentes tipos de células que nos ayudan a secretar bueno, diferentes cosas que nos ayudan contra los microorganismos patógenos, como las células caliciformes, que nos ayudan a secretar moco, las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico, y también hay algunas células que son especializadas, que son las que secretan el pepsinógeno, que después se va a transformar en la pepsina, además de difensinas y catelicidinas, que son células especializadas que también nos ayudan a defendernos contra estos microorganismos extraños, y también que tenemos microbiota ahí, que además de servir sus secreciones, que algunas nos ayudan, también sirven como un nicho que están ya ocupando el espacio en el que podrían llegar a alojarse los patógenos extraños. Entonces, ahí todos los sistemas que estén como en contacto directo con el exterior tienen algún tipo de estos sistemas de barreras físicas, químicas, que aunque parezcan muy simples, pues sí evitan muchas infecciones, ¿no? Por ejemplo, la secreción del ácido clorhídrico baja el pH y muchos de los microorganismos mueren con esos pHs. Hay algunos que sobreviven, ¿verdad? Pero una gran parte sobrevivirá. Más bien morirá con los pHs ácidos que hay en el sistema digestivo. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué Bueno, les ha me faltado? llamó en lo personal mucho la atención cómo pues, los microorganismos pueden invadir el organismo, ya sea por recubrimientos intactos o dañados. Los intactos, si no mal recuerdo, era la piel, las mucosas, y los dañados, pues, heridas, lesiones, punciones, picaduras. Eso se me hizo muy interesante. O sea, que buscan la forma bueno, buscan cualquier forma de fregarnos, por así decirlo. Básicamente, mecanismos evolutivos. Ajá. Así como evoluciona nuestro sistema inmunológico, pues también ellos evolucionan Sistemas para de evadirlo. defensa. Efectivamente. Ok. ¿Algo más? ¿No? Entonces, si se fijan, creo que lo explica muy bien las barreras naturales, y yo creo que si accedieron ahí, vieron que había más videos de esa persona, de la Universidad de Valencia. Tiene dos cursos, uno de inmunidad innata y otro de inmunidad adquirida. Pueden ver los videos, todos son videos así cortitos como ese, de unos 10, 15 minutos, donde va englobando de manera muy precisa, digamos, los diferentes aspectos del sistema inmunológico. Véanlos, les pueden ayudar. Bueno, esas son las barreras naturales. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los mecanismos. Quedamos que existían dos respuestas principales de la inmunidad innata. Una que era la respuesta antiviral y otra que es la respuesta inflamatoria. Y en la respuesta inflamatoria participan varios elementos y varios mecanismos. Y uno de ellos, que es muy importante, es el proceso de la fagocitosis. Yo les he estado hablando mucho de los fagocitos y de que fagocitan, ¿no? Y seguramente ya habían escuchado ese término en algún punto. Bueno, ¿cómo se va a dar el proceso de la fagocitosis? Bueno,
vamos a tener a los fagocitos que ya quedamos que son macrófagos y neutrófilos básicamente, bueno, también las células dendríticas que son una variante. Y cuando fallan precisamente las barreras naturales o las barreras físicas entre el microorganismo y entra en contacto con estas células del sistema inmunitario innato, que van a reconocer a los microorganismos patógenos gracias a los receptores que reconocen los PAM, ¿sí? A los patrones asociados a microorganismos patógenos. Generalmente estos PAM tienen muchas copias en las superficies de las bacterias, que son básicamente, ya les había mencionado, componentes de la pared celular como carbohidratos, mannosas, glucanos, el lipopolisacárido, lípidos, peptidoglicanos, proteínas, ¿sí? Y están repetidas muchas veces. Entonces, una vez que los receptores de reconocimiento de patrón reconocen un PAM, es lo que va a dar inicio al proceso de fagocitosis. Entonces, tengo dos formas, una que es esta, que les acabo de mencionar, y otra que es por opsonización. La opsonización, ¿qué es la opsonización? ¿Sí saben? ¿No? Bueno, la opsonización es cuando a una partícula, a un microorganismo en este caso, se le unen moléculas de señalización, por así decirlo, y lo van a cubrir. Y esto va a hacer que sea más fácilmente reconocido por el macrófago. ¿Ok? Lo marcan para que sea más, o los receptores que tiene el macrófago lo reconozcan con mayor facilidad que con un PAM. ¿Y qué son esas partículas opsonizantes? Los mismos anticuerpos, es una partícula opsonizante, unas proteínas que se llaman lectinas de unión amanosa, bueno, unos carbohidratos que van y se unen a carbohidratos de la membrana del microorganismo, fragmentos del complemento. Todos estos van y se les pegan a los microorganismos y entonces el macrófago tiene receptores para todo esto. Y como tiene receptores, pues ya va a identificar al microorganismo no solo gracias a los PAM, sino también gracias a todos estos receptores con los que puede interactuar el macrófago. Entonces, por cualquiera que sea el mecanismo que inicie la fagocitosis, ya sea porque el receptor, los receptores de reconocimiento de patrón se unieron a un PAM o a través del proceso de opsonización, iniciarán unas vías de señalización intracelular en el macrófago que va a llevar al macrófago a un remodelado, a un cambio en la conformación del citoesqueleto. Se va a dar la polimerización de la actina, que es una proteína que está en el citoesqueleto del macrófago, y esto va a traer como consecuencia que al macrófago se le formen pseudópodos, que es esto que se ve aquí. Los pseudópodos van a empezar a envolver al macrófago y lo van a internalizar, ¿sí? Literalmente se lo van a comer, como quien dice. A esto que está aquí, cuando ya tengo la vesícula endocítica dentro de la célula, se le llama fagosoma. ¿Ok? Es el microorganismo o la partícula fagocitada que está dentro de un endosoma. Es fagosoma. Ahora, a ese fagosoma van a acudir gránulos primarios, secundarios, lisosomas que se van a unir al fagosoma y van a formar algo que se llama fagolisosoma. Y es en el fagolisosoma donde se va a dar la destrucción de la bacteria. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ya tengo el fagolisosoma. ¿Qué va a suceder en el fagolisosoma? Bueno, aparte de tener enzimas proteolíticas que van a estar destruyendo la integridad de la bacteria,
también va a suceder algo que se llama estallido respiratorio, que es dado por el ataque oxidativo. No sé si lo han escuchado o lo han leído. Bueno, el estallido respiratorio es secundario o es ocasionado por especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, los cuales van a ser generados a través de un complejo enzimático en el fagosoma y en el fagolisosoma. Entonces, las especies reactivas de oxígeno van a ser generadas a través de esta enzima que es la NAT oxidasa y de algunas otras enzimas adicionales que nos van a ir generando todas estas especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para el microorganismo, bueno, y para todas las células en general. Pero también se pueden formar especies reactivas de nitrógeno y aquí la enzima que participa es la óxido nítrico sintetasa inducible, que va a oxidar residuos de L-arginina para formar estas especies reactivas de nitrógeno. Las dos van a alterar las moléculas de los microbios que pueden provocar oxidación, hidroxilación, cloración, nitración, destrucción de las agrupaciones de fierro, azufre, que son en algunos puntos de las bacterias vitales en su metabolismo, ácidos sulfónicos, que todo esto va a llevar pues, a la muerte y a la degradación de la bacteria. Y este es cómo se genera el estallido respiratorio. Estas son las dos vías, las vías asociadas a las especies reactivas de oxígeno y la vía asociada a las especies reactivas de nitrógeno. ¿Cuáles son las especies reactivas de oxígeno? El anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso. No sé, yo creo que sí, seguramente se los mencionaron en fisiología. Estas especies reactivas de oxígeno son tóxicas y nosotros tenemos buffer naturales para tratar de eliminarlas y pues no nos produzcan todos estos en las células. Pero aquí toda la concentración de enzimas que tienen los contenidos de los gránulos, de los neutrófilos y de los macrófagos, pues van a desencadenar toda esta vía enzimática tan importante. Entonces yo tengo el oxígeno, actúa aquí la NAT oxidasa y va a provocar mi primera especie reactiva de oxígeno, que es el anión superóxido. En el anión superóxido actúa otra enzima, que es la superóxido dismutasa, y va a formar el peróxido de hidrógeno. Y aquí, a través de la mieloperoxidasa, ustedes recuerdan la mieloperoxidasa que tienen los neutrófilos, va a formar el ácido hipocloroso. Ahora, lo que son las especies reactivas de nitrógeno, que son el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno y el peróxido de nitrito, ese se van a originar de este aminoácido, que es la L-arginina, a través de una enzima que solamente hay ahí en los gránulos de los fagocitos, que es la óxido nítrico sintetasa inducible. No es la misma óxido nítrico que origina el óxido nítrico, ¿no? Por eso le pusieron inducible, para poderla diferenciar. Bueno, cuando actúa esta enzima en la L-arginina va a formar óxido nítrico. Y el óxido nítrico se va a unir al anión superóxido y va a formar el peróxido nitrito, que es otra especie reactiva, y a través de la liberación de nitrocitoles se va a formar el dióxido de nitrógeno. Todo esto está sucediendo aquí, ¿sí? Aparte de las colagenasas, de las elastasas, que también van a empezar a destruir a la bacteria, pues tengo toda esta ruta enzimática que forma parte del tejido respiratorio, que finalmente va a llevar a la liberación, a la lisis de la bacteria. Una vez que se provocó la lisis bacteriana y se eliminó la bacteria, algunos productos de esos van a ser usados para la presentación antigénica a los linfocitos y el resto de los productos van a ser liberados por la célula. Y luego el macrófago pues irá a fagocitar a otra y así se la va a llevar. Ese es el proceso de la fagocitosis que describe Limeshnikov 1880.
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No tienen dudas? Bueno, entonces ese es el proceso de fagocitosis que tanto les menciono y les voy a seguir mencionando. Ahora ya saben en qué consiste y cómo es que se produce la lisis bacteriana o la lisis del microorganismo, de la partícula o de lo que sea que vaya a fagocitar. Es así como lo hace. Ahora, este proceso de fagocitosis también se lleva a cabo cuando empiezan los mecanismos de reparación tisular o recambio celular. ¿Qué reconoce el macrófago en lugar de PAM? Pues reconoce el patrón asociado a daño. Y va a empezar a eliminar todas las células apoptóticas y todos los detritos celulares que están ahí, para iniciar los mecanismos de reparación tisular. Bueno, es uno. El ácido lisofosfatídico, ese es un DAM, porque todas las células que sufren apoptosis liberan ese ácido, entonces es una forma en que son reconocidas por los macrófagos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver los famosos receptores de las células de la inmunidad innata, o sea, de los fagocitos, los receptores que son capaces de reconocer a los PAM y a los DAM. Se han identificado 5 grupos de receptores. Voy a hablar ahorita de los 4 más importantes, de los que más información se tiene y cómo es el mecanismo por el cual ejercen el efecto en la célula fagocitaria. Bueno, uno de los primeros que se descubre y que se describe, de los que más información se tiene, son estos, los receptores tipo TOL. Fueron descritos por Jules Hoffman en el 2011 y tenemos 13 diferentes receptores tipo TOL que se enumeran así, del 1 al 11, al 13, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Cada TLR reconoce un PAM específico. ¿Ok? Y estos receptores son proteínas que abarcan la membrana, o son proteínas transmembrana, que van a compartir un elemento estructural común en la región extracelular, que son repeticiones ricas en leucina. Estos receptores tipo TOL existen tanto en las membranas plasmáticas de los fagocitos como a nivel intracelular en endosomas y lisosomas. Están en los dos lados, están en la membrana plasmática y están en el interior de la célula. Incluso hay receptores, que pueden migrar de estar en la membrana plasmática a luego irse a las paredes de los endosomas. Ahora, los TLR que se encuentran en la membrana plasmática, pues nos van a ayudar a identificar microorganismos extracelulares y van a reconocer básicamente componentes de la membrana plasmática, carbohidratos, péptidos, ¿no? Y los que se encuentran en los endosomas y lisosomas reconocen ácidos nucleicos y también nos ayudan a la presentación de infecciones intercelulares o intracelulares, perdón. ¿Qué más? También pueden reconocer DAM, como son las proteínas de choque de calor, la cromatina, fragmentos de matriz extracelular, LDL oxidada, el beta-amiloide. Todas estas son sustancias que se producen en situaciones de estrés celular. Y este es el receptor tipo TOL. Estos son los residuos o el dominio extracelular que tiene residuos de leucina. Es aquí donde se va a reconocer el PAM.
Y vamos a tener un dominio intercelular que está acoplado a proteínas de segundos mensajeros, que ahorita vamos a ver. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Bueno. Aquí tenemos algunos receptores tipo TOL, por ejemplo, el TLR4 reconoce lipopolisacáridos, el 2 y el 1 reconoce lipopéptidos, el 5 reconoce flagelina. Vean, aquí está el 4 que migra de la membrana plasmática y se puede ir a las paredes de los endosomas que reconoce proteínas virales, o el 3 que reconoce fragmentos de RNA, al igual que el 7, y el 9 que reconoce fragmentos de DNA. Ahora, la cascada de señalización de vías de segundos mensajeros que aquí vemos va a activar unos factores de transcripción que finalmente van a actuar a nivel nuclear para activar genes relacionados con la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cuáles son esos factores de transcripción involucrados en esto? Son dos principalmente los que están asociados a este receptor tipo TOL, que es que es el factor nuclear kappa B, que va a inducir genes de la respuesta inmunitaria innata e inflamatorias, como son las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, quimiosinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Y tengo otro, que es este que está por acá, que es el factor regulador de interferones, que lo que va a hacer es inducir precisamente la síntesis de interferones. Interferones tipo 1, alfa y beta. Ahora, el dominio intracitoplasmático del TLR tiene un dominio similar a la interleucina 1, que se le denomina TIR, por eso aquí está, ¿no? Esta parte interna del TLR comparte, digamos, la estructura molecular de la interleucina 1 y tiene asociada proteínas adaptadoras, los que se encuentran básicamente en la matriz extracelular, en la membrana extracelular, van a tener acoplada esta, que es el MID88, que es el factor de diferenciación mieloide, y los que se encuentran en los endosomas tienen asociado el TRIF, que es el factor inductor de interferones. Ahora, el MID88 ¿no? Tiene acopladas proteínas o tirosincinasa que van a iniciar una cascada de fosforilación que al final van a terminar con la activación de este factor que está aquí, que es el factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B, una vez que se libera del inhibidor del factor nuclear kappa B, entra al núcleo y activa los genes que producen interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Por lo tanto, todo lo que está controlado por MID88 generalmente responde a antígenos extracelulares, salvo algunas variantes que, si se fijan aquí, también está acoplado, pero de forma general. Ahora, el que está asociado a los endosomas o a la parte intracelular, están asociadas al factor inhibidor de interferones, ese lo que va a hacer es precisamente activar los factores reguladores de interferones para que estos entren al núcleo e induzcan la síntesis de interferones, para precisamente inhibir la replicación viral. Entonces, el TRIF nos ayuda a combatir infecciones intracelulares y el MID88 nos ayuda a combatir, o es parte de las rutas de señalización de las infecciones extracelulares. ¿Qué pasó? Los receptores se encuentran en la célula tisular dañada o, ¿Qué receptores? por ejemplo, el MIR88 y el TRIF, que fue lo que no... Esos no son receptores.
No, Son las moléculas adaptadoras del receptor TLR y de los receptores de donde los estoy mencionando. es que eso fue lo que ya no entendí, doctora. Ahí fue donde me perdí. Pero ese fue el título. ¿Son los receptores de dónde, chicos? Estamos viendo los receptores de quién. Exactamente, de las células fagocíticas. Todos estos receptores se encuentran en las células de la inmunidad innata. Estos son los que reconocen los PAM, los DAM. Y estas son las vías de señalización intracelular que desencadenan los receptores a través de las moléculas adaptadoras. ¿Quedó claro cómo funciona el TLR? Ok, ese es el que más conocimiento se tiene. Ahora vamos a ver otro, que es este que está aquí, que son los receptores de lectina tipo C. Estos también se encuentran en la membrana plasmática, células de la inmunidad innata, pero también la expresan los linfocitos B y los linfocitos T. Reconocen carbohidratos. Si ustedes recuerdan, los TLR reconocen péptidos y carbohidratos y ácidos nucleicos, pero estos solamente reconocen carbohidratos. Por lo tanto, reconocen manosa, fucosa, glucanos. Se han identificado 15 variantes de estos receptores. Van a activar factores de transcripción que van a activar dominio de reclutamiento de caspasas, que es la vía CAR, para activar el factor de necrosis tumoral, el factor nuclear kappa B, y con eso modulan los efectos de la respuesta inflamatoria. No solamente causan una mayor producción de interleucinas, por ejemplo, sino que también pueden regular hacia la baja la respuesta inflamatoria. Y los receptores de lectina tipo C están por acá. Entonces aquí tenemos uno de las variantes, que es la lectina 1, que reconoce un glucano que está expresado en un hongo. Tiene una proteína de tirosincinasa, que es la SCAI, asociada ahí. Cuando se fosforila, activa la vía CAR, que es la vía de las caspasas, y mediante esta vía se activa el factor nuclear kappa B, se le quita su inhibidor y luego el factor nuclear kappa B entra al núcleo celular y pues tiene básicamente los mismos efectos biológicos que la activación por el resto de los receptores. ¿Dudas de este? No. Bueno, luego tenemos otro que está aquí, que no hay mucho, que son los receptores tipo gen 1 inducible por ácido retinoico, que se unen a RNA viral, que conste yo no le puse el nombre, pero en el nombre les dice bajo qué actúan, virales. Entonces son receptores que se encuentran solubles en el citosol y detectan las infecciones virales. Hay diferentes tipos que se han descrito, estos son solamente algunos, que aquí está uno, que es el RIC1, que detecta RNA viral. Son RNA licases también que se activan dependientes de la vía de CAR y reconocen virus de RNA. Activan las vías de señalización, que finalmente lo que van a activar es el factor de transcripción de interferones, que igual entra al núcleo e inicia la síntesis de interferones. Sí, entonces este específicamente reconoce RNA viral. Y luego tenemos otros que actualmente son objeto de estudio.
¿Qué son los receptores tipo NOD? Los receptores tipo NOD están en el citoplasma. Pueden ser activados igual por PAM o por DAM, obviamente intracelulares. Los vamos a también a encontrar como NLR. Y lo que van a desencadenar es una inflamación que puede causar daño tisular extenso. Vamos a tener o se han identificado varios tipos. Tenemos el tipo C, que está asociado al reclutamiento de caspasas. Tenemos el tipo B, que es tiene un dominio ahí inhibitorio de baculovirus. Y tengo otro, o han identificado otro, que es el P, que tiene un dominio de pirina. Pero vamos a ver del vía de las caspasas, que es uno de los más sonados actualmente. O que seguramente van a encontrar muchos. Bueno, ¿qué hacen estos receptores? Estos receptores van a reconocer los PAM que están a nivel intracelular y que son productos de la desintegración, ya sea tanto de los microorganismos que fueron fagocitados. Entonces, entra el microorganismo fagocitado y recuerden que algunas partículas se van a quedar adentro para la presentación antigénica. Bueno, pues son esas partículas las que pueden llegar a reconocer estos receptores o también de microorganismos intracelulares. ¿Qué hacen o cómo actúan? Bueno, son una serincinasa, son un receptor que finalmente va a fosforilar y va a activar la vía también del factor nuclear kappa B y va a provocar la transcripción de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 1 y de interleucina 6. Hasta ahí, más o menos, están haciendo lo mismo que el resto de los receptores. Pero recientemente se ha identificado que son capaces de generar una cantidad muy alta de interleucina 1. La forma en que se produce la interleucina 1 una vez que se inician los procesos de transcripción y de síntesis de la interleucina 1 es que se sintetiza algo que se llama prointerleucina 1. Esa prointerleucina 1 es una proteína muy grande que necesita que le cortamos un cachito para que se active y entonces sí se pueda liberar por la célula interleucina 1. Entonces, si no se activa enzimáticamente, pues no tiene efecto esa prointerleucina 1. ¿Y quién lo hace? Es la caspasa 1, ¿sí? ¿Quién es la tijera que está cortando ese cachito que le sobra, digamos, a la interleucina 1? ¿Qué hace este receptor? Forma una estructura que se conoce como inflamosoma. Una vez que se activa el receptor, lo que va a hacer el receptor es acoplar la caspasa 1 y va a formar esta configuración, digamos, tridimensional que como si fuera una estrella. Y entonces, cada vez que pasa la prointerleucina 1, aquí también entra la 18, por esta estrella, por así decirlo, pues empieza a cortar y la empieza a activar en la interleucina 1 y se empieza a liberar grandes cantidades de interleucina 1. Una célula puede tener muchos inflamosomas, entonces se va a estar generando una cantidad exagerada de interleucina 1 que va a llevar a una respuesta ya no local, sino a una respuesta sistémica, que es lo que nos va a desencadenar el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede terminar en choque y provocar la muerte del paciente, esa liberación exagerada de citocinas. Y aquí está, miren. Tengo el DAM o el PAM, lo que sea que va a reconocerse. Son activados estos receptores, se monta el inflamosoma a través de la activación de estos receptores tipo NOD y entonces tengo caspasa 1 activada aquí en este inflamosoma y entonces lo que pasa es que la prointerleucina 1 y la prointerleucina 18 pasa por aquí, le van cortando y se va activando y se va liberando grandes cantidades. Además de eso, esto no crean que es algo de 2 dimensiones.
se van acoplando tantos inflamosomas o tantas de estas estructuras una sobre otra que llegan a ser poros en la célula. Y esos poritos, pues finalmente van a perforar la membrana y van a provocar la lisis de la célula, en una muerte que se llama como piroptosis, que es desencadenada por la conformación de múltiples inflamosomas en las células activadas. No, así no funciona. El VIH infecta a los linfocitos CD4. Ese es el problema. Está afectando a las células de la inmunidad innata y además, de forma inicial sí pudiese contrarrestar la infección, pero como no se crea por parte de la inmunidad adaptativa una respuesta lo suficientemente fuerte como para eliminarlo de forma total, pues eventualmente acabará con los linfocitos CD4 y pues con todo el sistema inmunológico con él. O sea, de forma inicial sí lo detienen, pero no es suficiente la inmunidad innata para evitar la propagación viral. No sé si tengan dudas del inflamosoma. Ustedes se meten en internet, van a encontrar mucho de inflamosoma. Les digo que actualmente está descubriéndose, por así decirlo. Déjenme ver si me encuentro el video que... Ahí se va a montar un inflamosoma, nada más para que tengan idea de cómo es la estructura molecular de lo que les acabo de decir. Están hablando ahí con el NRP3, que es el que más he estudiado. Cómo es que se activa, vean, se exponen los dominios y entonces se empieza a dar una bueno, se empiezan a juntar para formar esta estructura, que es como una estrellita, por así decirlo, ¿no? Y entonces, aquí en el centro queda, o se va a unir lo que es la caspasa 1 y cuando empieza a pasar la interleucina 1 se va a activar, pero no solamente eso, vean ustedes cómo se polimerizan las proteínas alrededor de esta estructura central y forma esta especie de tubito que les digo que forma un poro en la membrana celular y finalmente pues puede llevar a la lisis de la célula por ósmosis. Y ya funciona como una gran proteasa que va, les digo, a activar metabólicamente a la interleucina. Y ahí vemos. Si vean, se le quita un cachito y pues empieza a liberar grandes, pero grandes cantidades de citocina que trae como consecuencia la liberación de un gran número de, más bien una gran respuesta inflamatoria con mayor reclutamiento celular. Y ese es el inflamosoma. Dejen ver si sigue. Bueno, es lo que les decía, no solamente se forma uno, se forma muchos en la célula. Y pues ya, se forman los poros que finalmente la destruyen.
Y pues ahí hay muchos fagocitos, mucha respuesta inflamatoria. Y pues ya. Y ya, después terminan, digamos, los mecanismos de reparación. A esa muerte, recuerden, se le llama piroptosis. Ese es el famoso inflamosoma. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Sí les quedó claro estos receptores? ¿Cómo es que actúan en la célula para tener pues los efectos biológicos de los fagocitos? Bueno, entonces yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Como muy bueno. Ah, muy nuevo, sí. Tiene recientemente poco que se describió la estructura. Al principio pensaban que solamente activaba interleucina 1 y luego ya se vio que puede llegar a provocar la lisis de las células por esta formación de poros. Y pues siguen en estudio, actualmente también a lo mejor también los encuentran, por ejemplo, si buscan en los procesos isquémicos, también se ha visto que están implicados. Doctora, pero que no el proceso de la inflamación era por la COX-2, o sea, ¿dónde quedó aquí? Fue algo que de nuevo me perdí. Como que la COX-2. No, la inflamación no las hemos visto, yo les estoy diciendo cómo actúan los receptores. ¿Y cuál es el mecanismo específico de este receptor? El proceso inflamatorio todavía no lo vemos como tal. Pero la COX-2 no es la que provoca la inflamación solita. Quien provoca la inflamación es interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. La COX-2 es simplemente la vía por la cual se forma la vía del ácido araquidónico y forman leucotrienos y prostaglandinas. Pero nada más. Es una partecita, pues. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya tienen mucho que leer. La próxima clase vamos a ver inflamación, ahora sí, respuesta inflamatoria, cómo es que se da, cómo es que se junta todo esto que hemos visto para generar ahora sí la respuesta inflamatoria. Les voy a subir 2 videos, el link de 2 videos para que los vean y los comentamos la próxima clase, que es de la misma persona donde les está explicando cuáles son los PAM y cuáles son los DAM. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, les paso lista y terminamos. Siempre se me olvida pasarles lista.